Tenemos la grata visita de Alejandro Grobart, escritor, hombre vinculado a los medios también en la capital del país, que ha lanzado su obra reciente que habla del antisemitismo y antisionismo, la doble cara de la judeofobia, y ya lo vamos a recibir. Alejandro, buenos días, gracias por estos minutos. Hola Daniel, un saludo para vos y para tus televidentes. ¿Por qué las dos caras de la judeofobia? Bueno, es una triste realidad que se vienen sumando los prejuicios con respecto a los judíos. Hay prejuicios que son casi milenarios, ¿no? Como temas que vienen desde Jesús, ¿viste? Los judíos mataron a Jesús, temas que se han ido sumando a lo largo del tiempo, y hoy en día, con la existencia del Estado de Israel, que ya tiene 77 años, se han sumado también los prejuicios con respecto a cosas que pasan en Israel y que se desdibujan incluso en la prensa, en las redes, en los medios. Entonces tomé la decisión de escribir este libro un poco para aportar una amiguita, un granito de arena para el esclarecimiento, para que la gente pueda tener los elementos para decodificar lo que ve en medios y en las redes sobre estos prejuicios. ¿En qué momento dejó el antisionismo de ser una postura política? Bueno, no sé, yo creo que está teñido de muchas cosas. En primer lugar, de desinformación. O sea, el sionismo no es otra cosa que un movimiento político que busca el fortalecimiento del Estado de Israel. En su momento, cuando nació, que fue a fines del siglo XIX, lo que buscaba en ese contexto donde los judíos tenían una vida muy complicada en Europa, se retoma la idea de que los judíos puedan regresar a su tierra ancestral. Ya había una población judía en tierra de Israel llamada Palestina, pero los judíos querían buscar la manera de regresar. Estaban los otomanos, en ese momento no se podía, pero bueno, el sionismo hizo todas las gestiones como para después enganchar con los británicos, que durante la Primera Guerra Mundial conquistan ese territorio y se reparten Medio Oriente con los franceses, y en ese contexto los judíos pueden de alguna forma incrementar su regreso a la tierra. Te voy a preguntar sobre algo importante que lo hablamos un poco antes de comenzar. ¿Crees que la comunidad internacional, las diferentes instituciones, cayeron en una postura estándar con respecto a este conflicto que quizás no genera las mismas opiniones con otros conflictos que se dan en el mundo? Lo que decís es 100% así. O sea, hay una doble vara. Y vos lo ves, por ejemplo, lo ves en estos tiempos. Fíjate que hay un montón de movilizaciones de gente que apoya la causa palestina. Yo lo veo más como una causa anti-Israel que pro-Palestina, porque si se preocuparan tanto de los palestinos, más bien yo diría que se tendrían que preocupar de que los palestinos pudieran desprenderse de esos movimientos terroristas que los subyugan y los meten en guerras que después los hacen sufrir. Simultáneamente hay conflictos con infinita cantidad más de muertos, como por ejemplo en Sudán, en el Congo, en Nigeria, Ucrania y Rusia, etcétera, y no ves ninguna manifestación en la calle, no ves ninguna movilización. Y yo creo que atrás de todo eso lo que hay básicamente es presupuesto. ¿Cómo ha cambiado la percepción global del antisemitismo? Bueno, hay una preocupación muy grande porque, claro, en la medida que a vos en las redes te dan manija, o que las noticias presentadas en los medios siempre te muestran un Israel supuestamente asesino de niños y de mujeres y de periodistas y de médicos, nunca de terroristas, porque eso nunca aparece en la lista de las víctimas. Entonces te presentan un Israel demonizado, y los judíos, que normalmente la enorme mayoría tienen ya una tendencia natural a defender a Israel porque es como nuestro centro de vida espiritual. O sea, yo soy tercera generación uruguayo, 100% uruguayo, a muerte con Uruguay, pero también tengo mi corazoncito con Israel, y una cosa no contradice a la otra, además de que siempre han sido países amigos y socios comerciales y un montón de cosas más. No significa para mí ninguna contradicción. Entonces, claro, nosotros la pasamos mal cuando vemos un montón de gente diciendo cosas que no son ciertas, tergiversaciones sobre todo en las redes sociales. En los medios, más que nada, lo que hay es que un poco hablábamos fuera de cámara, que Uruguay levanta mucha información, los medios acá, de medios españoles o las versiones españolas de Francia y de Gran Bretaña, como la BBC, como France 24, como Europa Press, como Euronews, como Radio Televisión Española y demás, que han tenido una posición realmente, en mi opinión, y los fundamentos, si es necesario, paupérrima con respecto al conflicto, o sea, desdibujada totalmente
y, en mi opinión, con sospechosa tendencia anti-Israel. ¿Cómo has visto el cambio de Uruguay con respecto a toda esta situación en los últimos años en cuanto al conflicto, la posición del país como tal? Principalmente a nivel político, ¿no? Porque la sociedad tiene diferentes matices. Es una muy buena pregunta. Lamentablemente, con el gobierno nuevo que asumió, que yo diría que el tema no es tanto en el gobierno propiamente, o sea, en Orsi particularmente, sino hay sectores fuertes que lo apoyan, que ellos sí tienen una posición fuerte tomada básicamente contra Israel y alineada en general con los movimientos, con el Islam, con los países islámicos. Yo creo que todo eso también tiene como, a su vez, como causa de esa posición política que se ven como aliados naturales contra el imperialismo y demás. Pero lo que han hecho estos sectores de izquierda es, de alguna manera, como yo le llamo, cheguevarizar la causa palestina. O sea, para que la gente acá pueda, de alguna manera, sentirse identificada con un pueblo con el que no tienen nada que ver, con el que no comparten valores, porque realmente acá la gente no tiene idea lo que es la sociedad palestina. Y Gazatí en este caso, con el tema de la guerra en Gaza, le han aterrizado acá a la gente que esto es un conflicto entre poderosos y débiles, entre ricos y pobres, entre colonizadores y un pobre pueblo subyugado. Entonces te lo aterrizan de una manera que la gente automáticamente se pone de la posición como del más débil, del supuestamente subyugado. No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero lo que se ha generado es que los comunistas, en general, cuando en este periodo que se ha iniciado de gobierno se expresan, bueno, lo hacen de una manera que el gobierno trata de equilibrar un poco posiciones, pero los sectores que lo integran son bastante duros y muchas veces manifiestan cosas que en absoluto no son ciertas, como, y con esto te redondeo, como por ejemplo cuando dicen que en Gaza hay una intención de exterminio de la población o genocidio. Todas esas cosas no son ciertas y son muy fáciles de demostrar para el que está informado. Alejandro, históricamente el antisemitismo se ha asociado a la extrema derecha, si se quiere, de alguna manera. Hoy se ve una fuerte componente antisionista en los círculos progresistas y académicos. ¿Se explica de alguna manera este cambio ideológico, esta transición? Bueno, son de naturaleza diferente, o sea, coinciden en esa cosa de que termina siendo un odio a los judíos o al judío de los países, que es Israel, pero el origen es distinto. Los movimientos nazis culpaban a los judíos de todo, pero a los judíos incluso locales que no habían hecho nada contra Alemania, ni tampoco en Europa. Los judíos nunca intentaron conquistar ningún país ni tomar posesión. Al contrario, los judíos alemanes se sentían muy alemanes. Los judíos polacos eran el 10% de la población de Polonia. De hecho, con mi señora hace poco estuvimos en Polonia, fuimos a visitar allá. Polonia conserva mucho de todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, los campos de exterminio, lo que quedó de los guetos, todo lo que no destruyeron los nazis, ellos lo conservaron. Y es impactante, realmente, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, intentando responderla, porque yo no sé si tengo... pero me parece a mí que ellos tenían más como una cosa de origen, como ellos tenían esa cuestión racial de los arios y los no arios, ¿no? La izquierda tiene más como una posición poniendo a los judíos en el tema de... Los judíos o ellos lo llevan al tema del sionismo, desdibujando lo que es el sionismo además, en una cuestión de contra el capitalismo, contra el imperialismo, como una cosa más como dogmática, ideológica, geopolítica. Y después tenés ahora esta onda que se ha sumado de los conspiranoicos, que están un poco acá, un poco allá, que están ahora con el tema, por ejemplo, que yo, mirá, había escrito esto en el libro y no había pasado esta nueva ola de incendios, donde culpan a los israelíes, que son chicos mochileros que hace décadas, que para los chicos mochileros, ¿querés que explique esto? Sí, por favor, por favor. No, cualquier cosa, cortame. Mirá, en los años 70, los nazis que estaban en Argentina habían quedado muy golpeados con el tema de que Israel se había llevado a Eichmann para juzgarlo en Israel. Entonces, como forma de, llamémosle, de venganza, empiezan a desparramar disparates con respecto a los judíos. Una de las cosas que inventaron, un tipo que se llamaba Walter Beberaggi Allende, un profesor de la UBA, maquina el tema de que los judíos quieren hacer un país en la Patagonia, un estado judío en la Patagonia. Él le llamó Plan Andinia. Eso, increíblemente, en una época que todavía no había redes sociales ni celulares, igual se hizo, llamémosle, viral y quedó instalado, ¿entendés? Entonces, simultáneamente,
dentro de lo que la juventud en Israel, cuando terminan el servicio militar o no, o los jóvenes que tienen la posibilidad de salir a pasear por el mundo, uno de los destinos que tienen es América Latina. Y hacen un circuito, ¿viste? Vienen, incluso pasan por acá muchos también, van a la Patagonia, después se van a la selva de Bolivia, después se van a la playa en Brasil, después se van a ver volcanes en Centroamérica, yo qué sé, tienen como un circuito de turismo aventura. A un montón de gente se le ocurrió que esos chicos son los que están prendiendo fuego en la Patagonia y lo vinculan a una especie de que son agentes del Mossad que incendian bosques para bajarle el valor a la propiedad para que después vengan judíos ricos y los compren y todo eso va a formar parte de un futuro. O sea, una cosa ¿entendés? Que es totalmente demencial, pero como hay gente que quiere creerlo, ¿viste? Porque sí, los judíos son malos, los judíos son perversos, los judíos tienen intereses, el Mossad. Entonces eso, viste, prendió y está todo el mundo con esa pavada. Yo me canso de discutir en las redes con la gente, tratando de hacerles entender que es una locura. Y brevemente, fíjate, no les molesta la base china que está a 100 metros de Vaca Muerta, ahí en Neuquén. No les molesta las decenas de miles de hectáreas que compraron los cataríes, que además salió en la prensa y eso es posta real, se puede dibujar en el mapa, ¿me entendés? Emiratos Árabes también ha comprado miles de hectáreas. Ahora, están como locos con la inexistente territorios vendidos a los israelíes. ¿Qué más va a encontrar el público que compra el libro? ¿Qué más va a encontrar de todo esto que hemos hablado del conflicto ya entre Israel? Bueno, muchísimo más. No es un libro como se ve gordito. Tiene mucho contenido, es para leerlo tranqui, ¿viste? Leyendo un capitulito por día, tranquilo, y lo vas digiriendo. Tiene un montón de temas, capítulos que ha llamado la atención de gente que me comenta, por ejemplo. Tengo un comparativo, viste que nosotros en Uruguay nos vivimos como el paisito, decimos, sí, ¿no? Y Uruguay tiene 176.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene Israel? Incluyendo los territorios en disputa, 28.000 kilómetros. Esto equivale más o menos a Salto y Paysandú estirados. O sea, imagínate que el mundo está pendiente y viven llenándole la cabeza a la gente y alimentando todo tipo de fantasías imperialistas y todo lo demás. Un territorio que equivale a, ¿qué sé? A El Salvador. Sí. Bueno, como eso, un montón de cosas y para que el libro lo que te ayuda es a razonar todos estos temas, a recibir información, pero a su vez como digerirlos, entenderlos y que vos tengas los elementos para decodificar lo que después ves en las noticias o en las redes. ¿Es posible recuperar una crítica o una opinión similar a la que se tenía previo al conflicto? Por las diferentes visiones que tenemos hoy en día. Yo espero que sí, espero que la gente en algún momento... mira, ayuda mucho... No todo el mundo lo puede hacer, pero vos te tomás un avión, te bajás en el aeropuerto de Ben Gurión, caminás 3 metros y ya te das cuenta que era un verso todo lo del apartheid, lo del supremacismo y todas esas cosas que dicen que son tonterías. O sea, allá hay un 70% de la población son judíos, pero el resto no tiene nada que ver. O sea, de hecho hay 2 millones de árabes israelíes que tienen los mismos derechos, van a las mismas universidades, comen en los mismos restaurantes, van a los mismos shopping, se atienden en los mismos hospitales, pueden ejercer todas las profesiones, hay parlamentarios árabes, incluso hay un juez árabe que fue el que mandó preso a un primer ministro, en ese momento Olmert, por un caso de corrupción. Y eso, ¿cómo lo puedes entender en un país donde supuestamente hay apartheid? Lo que pasa es que los operadores que hacen, te engañan y te meten entre medio la situación de los árabes que viven en lo que la gente llama Cisjordania, que es Judea y Samaria, o en Gaza, que no son ciudadanos israelíes. De hecho, ellos quedaron ahí como en un limbo jurídico, producto de la posición de sus líderes. O sea, desde el momento que ellos no aceptaron ni lo que les ofrecieron en su momento los británicos, ni lo que se les ofreció a la ONU, ni el ofrecimiento de paz de distintos gobiernos de Israel, entonces esa población quedó en un limbo que no son ni acá ni allá. Y cuando la gente habla del Estado palestino, aunque les duela lo que voy a decir, y yo no lo digo para reírme ni burlarme de nadie, el Estado palestino no existe. O sea, están reconociendo todo el tiempo. Mirá, yo no sé si viste que hace poco hubo un grupo de países que reconoció al Estado palestino, incluso países como Canadá, nadie vio festejos en las calles del supuesto Estado palestino. No trascendió nada a la prensa de que ellos lo hubieran festejado. ¿Por qué? Porque en el fondo tampoco es lo que esos líderes quieren. Esto desde el principio, ¿de qué se trató? Ellos no quieren construir un Estado, quieren destruir Israel. Y ese territorio pequeñito, como ya hablamos, quieren transformarlo en parte de un califato regional, que ese es el objetivo final de los movimientos radicales sunitas en esa región de Medio Oriente.
Esa es la realidad. Pero la gente, esto que yo estoy diciendo, es chino. Entonces, lean el libro. Está en todas las librerías, está en Mercado Libre. Y ahí, de esto que yo estoy diciendo ahora, que hasta se pueden estar burlando de mí o hablándome en todos los idiomas, si lo leen lo van a entender lo que yo estoy diciendo. Allí vemos en pantalla justamente lo que es la portada del libro, que se consigue en todas las librerías, dijiste, ¿verdad? Básicamente sí, no sé si en todas, pero casi todas. Y también lo pueden pedir por Mercado Libre, que de un día para el otro lo tenés. Alejandro, muchas gracias. No, a vos, Daniel, muchas gracias por todo.